Se ha cumplido un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Un año donde ha pasado absolutamente de todo, pero que se puede resumir en un Ucrania resiste, Kiev resiste. Ayer me invitaron a participar en un especial de la charla COPSAR para hablar sobre el papel de Rusia en esta guerra, cómo viví personalmente las primeras horas de la invasión y el efecto y consecuencia que está teniendo este conflicto tanto entre la gente rusa como entre su liderazgo. O sea, kremlinología en vena. Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Y nuestro siguiente invitado es una persona muy especial que conoce un montón lo que es la sociedad ucraniana, rusa, y que nos trae diariamente un montón de contenido. Y ese no es otro que Juanjo. A ver, un segundito. Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Buenas tardes, como veis, a ver, un honor, cambio de fondo, no aparece el fondo habitual, pero bueno, os lo merecéis porque, como decía Ina, y como creo que habéis dicho todos, hacéis un trabajo que no está pagado, hacéis un trabajo que luego se recordará con el tiempo, toda esta gente como vosotros que sin apenas nada, sin ninguna base logística y nada, os habéis movido por internet creando grandísimas cosas, desde ayuda a la gente en el frente hasta programas como este donde estás dando una lección que yo como periodista diría que muchos periodistas quisieran decir y hacer. O sea, me parece maravilloso lo que estás haciendo. Yo no es por quitarme ni nada, pero sí que creo que hago la No te iniciativa, pero échate luego... flores, échate flores, Enrique. No, hoy no, hoy no. Pero Échate yo digo flores. una cosa, que yo creo la iniciativa, pero luego gente como tú, que estáis todos los días dando información, y es que es información de calidad, no es que, digamos, coges de CNN y das retweet solamente, sino que haces una investigación muy profunda, explicas detalles que luego... Andrei, no sé yo si sacar borrachos rusos es investigación profunda, ¿eh? Bueno, Tendría mis serias dudas de que eso se considere periodismo de calidad. no, pero Bueno, yo sí que, a mí sí que la verdad me encanta tu contenido. Fíjate que yo no lo conocía hasta que empezó un par de meses ya de esto de Twitter, porque yo reconozco que con 60 seguidores cuando empecé en Twitter ya estaba perdidísimo, y gracias primero a Martín y luego pues a Gon, Ostap, pues ya me fueron pues actualizando un poco, pero yo estaba perdidísimo, y cuando conocí tu canal dije, ostras, es que... em, me encanta porque no, yo sé que no soy imparcial con el tema de Rusia, pero tú intentas mantener pues eso, una neutralidad que a mí, la verdad, me resulta envidiable, no, la no verdad. te, no te equivoques, yo no soy neutral. Yo aquí no soy neutral. Yo no Bueno, soy para nada. Pero, no sé, yo voy con Ucrania y espero que gane Ucrania y espero, básicamente por dos cosas. Primero, porque me gusta mucho y amo mucho. Yo he vivido en Rusia y para mí Rusia es como una segunda casa. Mi mujer es rusa. Y yo he sido feliz en Rusia. Yo no tengo ningún problema con los rusos. Pero sí tengo un problema con el régimen ruso. Tengo un problema con cómo está montado Rusia. Y yo sí quiero que venza Ucrania para que haya por fin una verdadera limpia, un verdadero cambio, darle la vuelta al calcetín. Rusia no puede seguir como está ahora. Rusia no puede seguir siendo el cortijo de un señor que lleva ya 23 años en el Kremlin haciendo y deshaciendo a su antojo. No puede ser. Entonces, cuando tenemos ese sistema, o se cambia desde dentro, y cambiar Rusia desde dentro es prácticamente imposible, o se cambia desde fuera. Y estamos en un momento donde podemos tener ese cambio desde fuera. Que sea posible o no, pues lo veremos, el tiempo lo dirá, pero es posible. yo lo que me refiero al tema de neutral, que cuando hay que dar, digamos, algo positivo a Rusia, tú lo puedes decir. A mí es que me cuesta mucho, por todas las barbaridades que hemos visto, a mí me cuesta darle algo positivo a Rusia, y eso yo la verdad lo valoro un montón. Pero
yo también estoy contigo que ojalá los rusos no tengan que vivir en un régimen como el que tienen actualmente, porque es que entregar flores a Lesia Ukrayinka, que te pidan el DNI como si fueras un terrorista, no es algo normal. Y bueno, quería comenzar la pregunta como con todos los invitados. Quería saber tu, digamos, tu vivencia del día 24 de febrero del año pasado y la diferencia con este año, si nos puedes contar. Sí, a Marte, yo incluso, ya ahora me meto con el día 24, pero yo ya seguía mucho los discursos de Putin días antes, ¿no? Y ese día 24, yo ya, bueno, lógicamente yo ya estaba con las orejas tiesas, como casi todos o como muchos. Siempre tenías la sensación, obtenías en el fondo pensabas, se tiene que echar para atrás. O sea, yo reconozco, yo no quería creer, no quería pensar que iba a ocurrir lo que era lo más lógico, que invadiera, pero no quería creerlo. Y cuando ya ha llegado el discurso de Putin el día 23, ya a partir de ahí fue un caos. De hecho, hoy estaba viendo una cuenta de Twitter que está rememorando minuto a minuto lo que fue ese día, y hay cosas que no me acordaba. Y fueron cosas que yo recuerdo que me acosté ese día, pues a lo mejor me acosté a las 2 de la mañana, la noche del 23 al 24. Me levanté a lo mejor a las 5 de la mañana y recuerdo que tengo ese día muy borroso. O sea, había una cantidad tal de información, de oye, escucha, se dice Radio Makuto que cuenta por aquí, que se ven tanques por ahí, que llegó un momento en que yo estaba completamente saturado y no sabía ya ni qué pasaba. O sea, estaba completamente cao. Y luego aparte, pues, tenía que trabajar, no me acuerdo qué día cayó. Si fue hoy es viernes, caería en jueves, imagino. Te El confirmo, del 2022 sería jueves. era, sí, un jueves. Un jueves, porque es viernes, sería jueves. Claro, yo tenía que trabajar. Y aunque yo siempre digo que trabajo en una cueva, pues no, en mi cueva hay gente, no voy a decir más, y esa gente habla ruso, habla ucraniano, habla diferentes idiomas, ¿no? Y fue un día muy duro, muy, muy duro, muy duro. O sea, de una tensión absoluta, absoluta. Era de decir, por favor, que se acabe el día. Y además con la tensión de que por yo, siendo periodista como soy, al final tienes esa vena de plumilla, esa vena de seguir, de querer saber qué estaba pasando. Entonces, cualquier mínimo momento de respiro era colocarte y salir corriendo hacia Twitter, hacia Telegram y ver qué pasaba. Y recuerdo que lo tengo muy, muy, muy difuso todo, muy difuso. Luego, ya con el paso del tiempo, sí, te vas tranquilizando, pero esos días eran de no dormir, de dormir poco, de dormir mal, porque tenías en tu cabeza, yo me acuerdo que yo dormía a dormir y tenía en la cabeza los tiroteos, los bombardeos, los primeros muertos. Claro, estabas viendo prácticamente en directo la guerra. No había como ahora, que a lo mejor ahí se controla más el tema del flujo de la información. No, no. Eso era, oye, que te están bombardeando la casa y a los 2 minutos y medio ya tenías subido en Telegram el bombardeo de tu casa. Entonces era todo muy, muy caótico, muy apasionante, a ver, en el sentido de periodísticamente hablando, muy duro, pero realmente todo muy confuso. Hay una nube ahí casi, casi, ¿no? Que dices, pues esto no me acordaba yo. Del discurso de Zelensky, Se no me mezclan acordaba. los días, Juanjo, de esa fecha. A mí me pasa que esos 3 primeros días se mezclan. Es como si hubiese sido un día entero. Sí, hay momentos en que dices, pero esto fue el primer día, el segundo día, oye, el discurso de este Zelensky cuando dijo el Yatut, eso fue el primer día, el segundo día, el tercer día, a la semana, ¿cuándo fue eso? Y lo de las Islas de las Serpientes, el Ruski Valle Nicaragua, ¿eso cuándo fue? ¿Eso fue el primer día, el segundo día, el tercer día? Hay un momento de que pierdes un poco la conciencia de qué está pasando, en qué momento, y además, en el caso de la invasión rusa, eran tantos frentes que llegabas a un momento en que decías, además, yo sinceramente, la geografía ucraniana, pues la desconocía. Y ahora
te dabas cuenta, ¿y esto que está por el norte, por el sur, por el este? ¿Esto está cerca de Kiev? ¿Esto está lejos de Kiev? Era un poco muy caótico y muy borroso todo. Sí, la verdad es que yo comparto contigo la opinión. Como los 3 primeros días apenas dormí, no sé si fue qué día fue, y lo mismo me pasa a mí, que están retuiteando lo de hace un año y la mayoría de las cosas ni me acuerdo, no me acordaba de las imágenes estas del checkpoint de Kharkiv que pasaron los rusos, no me acuerdo nada y era como un trauma que yo la verdad tenía miedo de que el sábado o el domingo no existiese Ucrania. Y eso me dio mucho miedo. Yo me acuerdo de una cosa, yo me acuerdo de terminar de trabajar el viernes y dije, ahora ya sí, ahora ya aquí a full, a meterme en los canales de Telegram rusos, a meterme en Twitter, a meterme a todo. Y recuerdo que me senté aquí en donde estoy ahora y no me levanté prácticamente en 48 horas. O sea, comía, me sentaba, cenaba, me sentaba, dormía 4 horas, volví aquí, para gran alegría de mi mujer, que estaba hasta las narices, pero fue duro, fue duro. Y con respecto a este... Y a este, a ver, la diferencia es como de la noche al día. Primero hay una esperanza. O sea, para mí lo más importante de ahora es que en aquellas primeras 24 horas todos temíamos que Ucrania podía dejar de existir como país. Y ahora todos vemos que Ucrania está más fuerte como país. Creo que esa es la gran diferencia de este año. Ucrania ha demostrado que tiene derecho a vivir. Ucrania ha demostrado que es capaz de hacer frente a todas las adversidades. Y Ucrania ha demostrado que es mejor que nosotros en muchas cosas. Entonces, creo que esa esperanza que ahora desprende Ucrania, y esa esperanza que yo creo que ha contagiado a muchos, y yo creo que eso es la gran diferencia. Hemos pasado de la noche te diría que al amanecer. No todavía al día, porque todavía queda mucho por hacer, pero estamos en el amanecer. Y me ha quedado muy bonito esto, ¿eh? Sí, la verdad, yo creo que voy a hacer luego un clip de esto porque es brutal. O sea, me ha emocionado. Maravilloso, no, un poeta. Aparte de periodista, poeta. Bueno, sé que a lo mejor pedir a futuro es complicado, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que esto va a cambiar para Ucrania, para Rusia, que veremos una Rusia, digamos, pues perder, volverse democrática, si veremos a Ucrania recuperar sus fronteras o estamos yendo a lo mejor hacia algo más, un conflicto congelado como una especie de Corea del siglo XXI? Yo sé lo que quiere, o yo creo saber lo que quiere el Kremlin, y creo que tampoco es secreto aquí, es el Kremlin quiere congelar esto, quiere que se convierta en un Donbass a lo grande, a lo bestia. Pero no tiene que darse eso, porque no creo que se permita. Afortunadamente, esta vez, no como en el 2014, no como en la anexión de Crimea, el mundo ha reaccionado. Ucrania no está sola. Y creo que no se le permitirá a Rusia conseguir lo que busca. Que eso debería ser para conseguir una Ucrania dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, más democrática, con menos problemas que los tiene Ucrania, básicamente de corrupción, y con una Rusia cambiada, es lo que habría que hacer, es lo que hay que buscar. Pero me cuesta mucho ver a Rusia cambiando. Me cuesta mucho, porque es un país que ya se ha demostrado que nunca en la historia nunca ha tenido periodos de libertad donde haya salido bien. Si tú te remontas a la historia, tienes los zares, los comunistas, en los años 90, sí, ellos dicen, en los años 90 no teníamos comida, pero éramos felices, teníamos libertad, pero llegó Putin. Entonces nunca han sabido aprovechar las oportunidades. Entonces me cuesta mucho ver a una Rusia con los estándares de Europa. Quizá tiene que buscar su camino. Rusia tiene que buscar su camino, ser Rusia, sin molestar a sus vecinos, sin ser una imperialista, sin pensar que todos están contra ella. Tiene que buscar
pues, bueno, sus caminos comerciales, culturales, ser un vecino más y un buen vecino, a su manera, con sus cosas. Y dentro, pues tendrá sus problemas, pero creo que Rusia debe buscar su camino. No tenemos tampoco que meter a Rusia o intentar meter a Rusia en lo que es nuestra idea de país occidental, porque es diferente. Rusia es diferente. La siguiente pregunta que me han hecho tantas veces que yo la verdad ya he perdido la cuenta, que ni siquiera suelo decirlo porque estoy tan quemado. Me preguntan es, Rusia, que es el país más grande del mundo, con una población por su territorio bastante bajo, ¿por qué tiene ese afán de expandirse? Como en Año Nuevo, no sé si te acuerdas, dijo, no me acuerdo quién es el que dijo, en Nravica no Россия расширяет. Pues eso, que sigue expandiéndose. Te guste o no te guste, que Rusia sigue expandiéndose. ¿Por qué ese afán, no sé si del gobierno o de la sociedad, de siempre seguir expandiéndose, aunque solo vivan 3 personas en ese A ver, país? yo creo que ahí quizá debemos diferenciar lo que es Rusia como pueblo, como gente, y lo que es el gobierno. Yo creo que lo dije en un vídeo en Crónicas de la Estepa Rusa, en uno de los discursos de Putin, tenía un aire, Putin tenía un aire muy mesiánico, ¿no? Esa idea de parecerse a uno de los grandes zares, ¿no? Un Catalina, un Iván, Iván el Terrible, un Catalina la Grande, un Pedro el Grande, un Alejandro. Entonces, yo creo que tiene en su cabeza eso, el pasar a la historia. Y para Rusia, si Putin mira a esa gente, mira a esos grandes zares que tuvo Rusia, esos grandes zares fueron zares conquistadores, o fueron zares por lo menos que ampliaron las fronteras de Rusia. Y yo creo que está en eso. Entonces, yo creo que debemos hacer una distinción entre lo que es Rusia como pueblo y Rusia como clase dirigente. Mientras esta clase dirigente esté, seguiremos en las mismas. Hay que cambiarla. Si no, no vas a cambiar nada. Y más teniendo en cuenta que, a ver, tienes un señor que es espía del KGB, que siempre ha considerado que la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética fue algo trágico, y vive en esos esquemas mentales. Y no vas a cambiarle sus esquemas mentales a un señor de 70 y pico años, como es Putin. Entonces, o entra sangre nueva o seguiremos así. ¿Crees que va a cambiar el gobierno o, por desgracia, no tenemos...? No. O sea, no. Tenía, cuando empezó la guerra y cuando empezó, pues yo creo que en ese momento que se retiraron de la zona de Bucha, de Irpin, de los alrededores de Kiev, y yo sí tuve alguna esperanza de que se formara un contubernio. Yo siempre lo he llamado un contubernio tipo ejército, FSB, oligarcas, que pudiera desplazar a Putin del gobierno, quizá por ese gran fracaso, ¿no? Pero una vez pasado ese momento, se retiraron de Kharkov, se retiraron de Gerson y no pasa nada. La sociedad, otro día hablaba yo en otro canal, ¿no? De lo que para mí sufre ahora Rusia es que Rusia está en estado de shock. Rusia ahora no va ni para adelante ni para atrás. Y ponía el ejemplo de un tipo que hace rodamientos. Ese tipo no sabe si tiene que hacer rodamientos para tanques, porque mañana a lo mejor ponen una economía de guerra, o tiene que hacer rodamientos para coches. Y como no sabe qué hacer, no hace nada. Y así ocurre con muchísimas cosas de lo que es la economía rusa y la vida rusa. Están un poco a verlas venir. Entonces, no hay manera humana de saber si se va a tirar a una guerra total o va a seguir así, de esta manera, pues un poquito a medio gas, ¿no? Sin meter una quinta marcha más a la guerra. Entonces es muy difícil que cambie el gobierno. Y luego los oligarcas, que siempre se ha hablado, ¿eh? Que a lo mejor ellos podían hacer algo, realmente
están muy atados a Putin, le deben mucho a Putin, con lo cual tendría que ser alguien que esté muy, 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 muy quemado con Putin y en este momento no hay ninguno de esos. Porque Navalny no lo ves como una alternativa. Navalny está en la cárcel. ¿Y si lo Navalny, sacan? Navalny saldrá de la cárcel, si sale vivo de la cárcel, sale en el 2032, creo que es. Navalny, yo soy muy navalniano, y lo reconozco, y creo que se juzga y se habla mal de Navalny muchas veces porque hay 4 o 5 mitos, porque se publicaron 2 vídeos y tal, pero creo que Navalny ha demostrado mucho más valor y mucha más capacidad de hacer frente al régimen que muchos otros. Pero está en la cárcel. Y no hay nadie. Karamursa, otro opositor que tiene peso, que tiene tal, está en la cárcel. Nemtsov, que era el gran opositor, está muerto. Muratov, un Nobel de la Paz que a lo mejor moralmente podría estar exiliado, no puede hablar. Periodistas muertos, asesinados. No hay nadie que pueda hacer ahora frente en Rusia al establishment, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar a alguien que sí, y aquí eso yo ya me tiro a la piscina, si alguien tiene que salir y cambiar a Putin, tiene que salir desde dentro del Kremlin. O bien que lo ponga el propio Putin, o bien que sea una figura, digamos, de consenso. Yo siempre pienso en 2 nombres. Uno, Mishutin, el actual primer ministro, tipo basado sobre todo muy en la economía y tal, y sobre todo una mujer como Nabiulina, la jefa de la directora del Banco Central ruso, que está haciendo milagros realmente en la economía rusa, está manteniendo como buenamente puede la economía rusa. Es una mujer que todo el mundo entiende que está en contra de la guerra y hace lo que hace porque tiene que hacerlo, porque no tiene otro sentido, pero sí podría ser una figura de consenso. Pero bueno, esto es kremlinología, ciencia ficción, modelo Isaac Asimov, ¿eh? Ya te digo. Iba a preguntar si algún compañero quiere hacer una pregunta para no acaparar yo todo el espacio. Alfonso, que te veo ahí. Vale, se me escucha, ¿no? Sí, sí. Un placer, Juanjo, que estar contigo. Encantado de verte y conocerte. Nada, quería preguntarte yo una cosa un poco más o menos básica. ¿Tú crees que al principio los soldados rusos, que ya sabemos que lo que es la plana mayor no tenía conocimiento de qué iban a hacer, solo ciertos rangos superiores, crees que una vez se dieron cuenta de que iban en serio, o sea, primer, segundo día, de que esto era una invasión total, que se jugaba en la vida, ¿crees que se aceptó en gran medida o se lo tuvieron que comer porque se lo tenían que comer? Es decir, ¿había ganas o moral esos primeros días de la guerra dentro de lo que es la tropa rusa? ¿Tú cómo lo ves? La tropa rusa es profesional. Eso Entonces, había que distinguir entre lo que eran los profesionales y lo que eran los que habían ido, digamos, de maniobras de la mili, ¿no? Que bien, teóricamente, bien rápido sacaron, después de verse algunos casos que habían ido sin saberlo, porque esa gente sí que fue sin saberlo, en cuanto hubo alguna baja, lo sacaron. De hecho, a ver, es verdad que no se ha vuelto a saber cifras, pero no parece que hubiera muchos más, digamos, haciendo el servicio militar muertos en Ucrania esos primeros días. El resto no, el resto son profesionales. Y durante 20 años, 23 años, el sistema ruso, Putin, la propaganda, les ha estado dando la matraca. Entonces, cuando un tipo es profesional, cuando un tipo trabaja para un Estado, a ver, a lo mejor no le gusta, pero es su trabajo y no le va a decir a su coronel, a su teniente que yo no voy. Sí, sobre todo que te quería hacer énfasis, no tanto, por ejemplo, las tropas más profesionales, por ejemplo, los regimientos de tanques o las VDV, sino en las unidades estas que vienen, por ejemplo, de... Ahí no me sale la provincia, de Murmansk, no. De unidades que están en la gran estepa o cuidando la frontera por ahí, que sí que, o las del Ártico, por ejemplo, ¿tú cómo ves esas? Porque eso sí que cuando llegaron muchas bajas, por muy profesionales que sean, sí que hubo un poco de revuelo, o por lo menos yo lo noté así, ¿eh? Los primeros días de la guerra sí que se notó
que se habían empleado unidades que no debían de haberse empleado. Por ejemplo, la del Ártico, que la ha mencionado Gon antes, es muy buena prueba de ello. A ver, yo creo que vengas del Ártico, vengas de Magadán o vengas de Vladivostok, eres profesional y vas a donde te digan. Cómo actuó Rusia, que eso vosotros sabéis mejor que yo, sea un convento, una conjunción de disparates de 3 al cuarto, pues sí, probablemente. Pero no creo que un tipo de Vladivostok se preguntara ¿qué hago yo aquí? No, yo soy profesional, yo soy militar, yo soy ruso, mis jefes me dicen que tengo que ir ahí y yo voy. No creo que haya... Otra cosa es que luego, con el tema de los movilizados, de los voluntarios, pues haya fallado absolutamente Ahí cambia todo. la cosa, claro. Ahí cambia, ¿verdad? Mira, otra pregunta, Juanjo, que al final voy a acaparar todo, pero bueno, es que tengo muchas preguntas. Una de las cosas que se dice que Rusia no puede tener un líder débil porque entonces surgirían problemas como con territorios como puede ser Chechenia, que tengan esa ganas de independizarse porque noten que el gobierno central es débil. ¿Tú compartes esa opinión o realmente hay alternativas que se puedan dar? A ver, entre las alternativas que se barajan, y es lo que mucha gente que estudia la kremlinología, es que ante una falta de Putin sí pudiera haber problemas en provincias básicamente alejadas del centro de poder. Llámese las provincias del Cáucaso, Tatarstán, Yakutia, toda la zona de Vladivostok, podrían estar tentadas a rebelarse. Pero también en los años 90, cuando cayó todo y cuando aquello fue un desastre y cuando la gente no tenía con qué comer, excepto Chechenia, y el resto no hizo nada. O sea, no hubo ningún levantamiento, no, se aceptó que tenían que estar dentro del paraguas de Moscú. Y mientras Moscú siga regando de dinero, pues no habrá problemas. O sea, al final Chechenia es Chechenia y es Chechenia la que conocemos ahora porque está regada de dinero de arriba abajo. Tatarstán es otra provincia que podría dar más problemas porque tiene una cultura propia, un idioma propio, pero también es una provincia, un oblast una república, mejor, muy beneficiada por el Kremlin. Tiene sus propios impuestos, tiene sus propias formas de conseguir dinero. Entonces, yo creo que en ese sentido es una opción, por supuesto que hay que planteársela. Podríamos hablar de un desmembramiento de Rusia, por supuesto, un país tan grande es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Pero ahora yo lo veo como una posibilidad solo en el caso de una caída brusca de Putin, del poder. No me refiero a caída de una ventana, que ya sé por dónde vais, sino que, digamos, que de repente haya un vacío de poder y entonces se pueda pensar en eso. Pero me cuesta verlo, me cuesta. Si Rusia perdiese territorios como en un hipotético caso. Esto siempre es what if, ¿no? Que si pasa. Por supuesto. Claro, si se separase, ¿tú crees que sería menos agresiva o le pasaría, por ejemplo, como en determinadas épocas a Serbia, que estaría igualmente deseosa de recuperar su estatus de superpotencia, de volver a ser grande? Y esto, digamos, es como algo, una maldición que va a llevar siempre, que es intentar recuperar el poderío máximo que siempre tuvo como imperio. ¿O no se sabe? Yo no tengo ni idea. Sinceramente, cuando hablas de Rusia hay tantas variables y hay tantas cosas que dices, ¿esto por qué lo hacen? Que es muy difícil a veces entender. Ellos hablan del alma rusa, ¿no? El alma rusa a veces es un poco inescrutable, son como los caminos del Señor, ¿no? Entonces, el alma rusa para unas cosas es así, para otras es así. No lo sé, no te puedo decir. Es que a mí personalmente me da un poco de rabia cuando hablan del Ruski Mir, ¿no? Y luego el Ruski Mir solo se centra en
en los blancos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, porque los otros es como mis vasallos, pero realmente no los considero como esa parte de, digamos, de iguales, porque es Claro, que porque en ese sentido Rusia es un país muy racista. O sea, el ruso, si tú te fijas, cuando tú ves la composición del gobierno de Rusia, el único no ruso, me puedo equivocar, porque estoy tirando de memoria, pero el único no ruso es Shoigu, de etnia. Shoigu es tubano, pero el resto son todos de rusos de pura cepa. Puede haber algún ministro que se me escape, ¿eh? Pero en un principio no me suena a mí. El único que tiene un cargo importante es Shoigu y es tubano. Entonces, a mí me sorprendió mucho. Yo cuando llegué a Rusia, una de las cosas que más me sorprendió era el trato que daban hacia todos los dagestaníes, chechenos, buriatos. Al final, yo siempre tenía la idea de, y esto me vais a perdonar, porque seguramente hay latinoamericanos que estáis viendo aquí, que era un poco como España cuando llegaron los primeros inmigrantes de Latinoamérica, que ocupaban los peores trabajos que los españoles no querían. Bueno, y que ocurre todavía, ¿eh? Pues eso es igual. ¿eh? Cuando tú ibas a tomar un café, la que limpiaba los baños no era rusa. La que limpiaba los baños era de Buriatia o de Tuva o de Dagestán o de cualquier parte. Entonces, porque tú llegabas a Rusia con la idea esa de el comunismo, ¿no? La igualdad entre todos, esas cosas que te han vendido todos los años, y te das cuenta de que eso nada. De que Rusia es capitalista hasta las trancas y que si para ganar dinero tengo que pasar y pisar, paso y piso. Entonces, es una cosa importante. Lo que dicen muchas veces, incluso aunque te esté ayudando, en plan, quita churka, lo de churka es que a mí me parece tan ofensivo, pero no incluso la palabra, sino de la forma que se usa, sino como muy despectiva. Eso, bueno, igual en Ucrania en su época pasaba lo mismo. Todo lo que no sea blanco era como casi un delito. Por lo menos en los años 90, que yo me acuerdo cuando había un negro, me decían en plan, vete por ahí porque era una sociedad, digamos, que no progresista, por decir de una manera. O sea, y todos los trabajos que son de baja cualificación, todos ocupados chechenos. Yo recuerdo que siempre tengo el conductor de Marshrutka, que es una furgoneta donde lleva la gente, ¿no? Un pequeño transporte. Todos eran chechenos o dagestaníes, todos. Pues sí. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Antes Gracias, de nada, Juanjo, un placer escucharte. quería Eres un maestro. Quería comentar que en los, no comentarios, sino en los detalles tenéis tanto el Twitter como el canal de YouTube de Juanjo, que es, ya os digo, un top como periodista, como streamer, sí, se puede decir, ¿no? Como todavía no he hecho ningún directo. Bueno, pues algún día. como youtuber es top, así que por favor seguidlo y la verdad es que muchas gracias por haberte pasado por el especial. El placer es absolutamente mío y repito, daros a todos las gracias por invitarme y daros las gracias por todo lo que yo aprendo también con vosotros, que es mucho, tanto de cosas que hacen pum como de cosas que no hacen pum y de todo tipo de cosas. Gracias a todos. Bueno, un aplauso y nos vemos en el próxima charla. Hasta luego.